Hola con todas y todos, bienvenidos a un nuevo video tutorial en el cual vamos a aprender a cómo utilizar el programa DFD, que es un software que nos permite realizar diagramas de flujo para poder comprobar si dicho diagrama está correctamente realizado. Antes que nada quiero mencionar que en la respectiva descripción de este video voy a dejar el link correspondiente para que pueda descargar de forma gratuita este software. Y también vamos a realizar una segunda parte de este video tutorial. En la primera parte vamos a explicar lo que son los símbolos que se van a utilizar comúnmente en un diagrama de flujo y a realizar nuestro primer diagrama de forma sencilla y comprobar si nuestro diagrama funciona, como también los posibles errores que se puedan presentar. La segunda parte va a contener lo que es un diagrama ya estructurado, es decir, que el diagrama simple que vamos a realizar en este primer video tutorial, en la segunda parte ya lo vamos a pasar de forma estructurada y así también poder verificar que todas las condiciones posibles se validan o cumplan en el programa. Comenzamos. Nos ubicamos en nuestro escritorio de Windows, me siguen con el puntero del mouse y ubicamos al icono que representa el programa DFD. Le damos doble clic izquierdo e inmediatamente se nos abre nuestro programa con una ventana que nos da la bienvenida y la versión que vamos a utilizar de nuestro software. Le damos a aceptar y podemos observar también que nuestro programa ya nos muestra un espacio en blanco, que es en el cual vamos a realizar nuestro diagrama, y los símbolos inicio y fin, que son los más representativos de un diagrama de flujo. Ahora vamos a pasar a explicar los símbolos que mayormente vamos a utilizar en nuestros diagramas de flujo. Me siguen con el puntero del mouse para que no se pierdan. Vamos hacia la parte izquierda y vemos a nuestro primer símbolo, que es el de asignación, el cual nos permite declarar variables como también realizar los respectivos procesos del diagrama de flujo. El segundo símbolo se lo conoce como ciclo mientras. Este símbolo nos permite realizar iteraciones o procesos dependiendo de la condición que le vayamos a dar. El tercer símbolo es el ciclo para, o como lo conocemos como for. Este símbolo también nos permite realizar procesos o iteraciones dependiendo de la condición que le vayamos a dar. En videos tutoriales siguientes vamos a explicar de forma más concreta y detallada la función de estos dos símbolos, que son el ciclo mientras y el ciclo para. Continuamos con nuestro siguiente símbolo, que es el de sesión, o como comúnmente lo conocemos como condición. Esto nos sirve para poder realizar condiciones y también tiene una característica muy apreciable, que es la que tiene dos salidas, por el lado del sí y por el lado del no, o en programación se lo conoce como verdadero o falso. Las dos salidas que tiene este símbolo de condición. Continuando con los símbolos, tenemos el de lectura, el cual nos permite ingresar datos a nuestro diagrama para que después puedan ser procesados. Nuestro siguiente símbolo es el de salida o pantalla, el cual nos sirve para mostrar mensajes, para poder presentar de mejor manera nuestro diagrama y así poder saber qué es lo que estamos haciendo, como también nos sirve para presentar los valores que se hayan procesado después de haber ingresado datos a nuestro diagrama. Y por último tenemos el símbolo que es de llamada, que este se lo utiliza mayormente en lo que es programación modular, pero en este caso no lo vamos a utilizar todavía, sino los símbolos anteriores descritos. Vamos a comenzar ahora a realizar nuestro primer diagrama de flujo
para lo cual voy a dar lectura a nuestro problema a desarrollar. Nos piden realizar un diagrama de flujo que permita calcular los kilómetros consumidos y el valor a pagar de un usuario. Para ello se debe ingresar nombre de usuario, la lectura anterior y la lectura actual. Para calcular el costo a pagar existen tres niveles. El primer nivel o primera condición es que si es menor a 150 kilovatios horas, pagará 0,15 centavos por cada kilovatio consumido. Si es mayor a 150 o menor o igual a 300, que es nuestra segunda condición, va a pagar 0,20 centavos por cada kilovatio. Y nuestra última condición o tercer nivel sería que si es mayor a 300, pagará 0,25 centavos por cada kilovatio. Para optimizar el tiempo de nuestro video tutorial, yo voy a mostrar ya nuestro diagrama ya realizado, como podemos observar aquí, y está diseñado en forma sencilla. Ya en nuestro segundo video tutorial, ahí sí vamos a construir desde cero nuestro diagrama, pero ya de forma estructurada. Comenzamos. Para poder ejecutar los diagramas de flujo en lo que es el software DFD, me siguen con el puntero del mouse y nos ubicamos en el icono o botón que representa un play, que es decir que es ejecutar. Le damos clic y como vemos ya se está ejecutando nuestro diagrama de flujo. Vamos a ir paso por paso. Comenzamos con el inicio, síganme con el puntero del mouse. Una vez iniciado nuestro diagrama, procedemos a asignar las variables, que son nombre de usuario, que va a contener texto, lectura anterior y lectura actual, que va a contener valores numéricos, igualmente KC y TP, que son kilovatios consumidos, y el total a pagar. Una vez asignada la variable, seguimos el flujo de datos y ahora nos pide ingresar un nombre de usuario. Aquí voy a explicar que yo ya sé lo que voy a ingresar, porque yo he realizado este diagrama de flujo, pero supongamos que venga otra persona que tenga desconocimiento de lo que hace este programa, y al momento de ejecutar le va a salir esta pantallita y no va a saber a ciencia cierta qué es lo que va a ingresar, si son cadenas de textos o si va a asignar algún valor, o también si va a ingresar valores positivos o negativos. Eso es un primer error que se presenta en este diagrama, ya que no muestra mensajes de qué es lo que queremos ingresar. Continuamos. Como sabemos, nos pide un nombre de usuario y vamos a ingresar Carlos. Le damos continuar y como vemos nos va a salir un mensaje indicándonos que se debe ingresar un valor constante. Esto se debe a que en este software del DFD las cadenas de texto se ingresan con la comilla simple. ¿Cómo se obtiene una comilla simple? Hay varias maneras. Vamos a enseñar dos. La primera es presionando la combinación de teclas ALT y el 3 y el 9 que están en el teclado numérico. Es decir, que presionamos ALT y las teclas 3 y 9 al 39. Y como vemos, obtenemos nuestra comilla simple. Una segunda manera es que nos vamos hacia el botón inicio de nuestro programa, de nuestro sistema operativo Windows, y donde dice buscar programas, síganme con el puntero del mouse, digitamos mapa de caracteres. Y como observamos, donde está mi puntero del mouse,
nos aparece nuestro mapa de caracteres, le damos doble clic y nos aparecen los caracteres disponibles del sistema operativo Windows, que son caracteres especiales. Le damos clic a nuestra comilla simple, como podemos observar con el puntero del mouse. Luego nos ubicamos en el botón seleccionar en la parte de abajo de la ventana de mapa de caracteres, le damos clic a seleccionar y luego le damos clic al botón copiar, que está al lado del botón seleccionar. Una vez copiado, minimizamos nuestro mapa de caracteres y nos vamos a donde está nuestra cadena de texto y presionamos la combinación de teclas Control y V, que significa pegar. Una vez ya ingresado nuestra cadena de texto mediante comillas simples, le damos continuar y ahora nos pide una lectura anterior que ingresemos. Pero antes de ingresar la lectura anterior, nos presenta una condición en la cual preguntamos si el nombre de usuario que habíamos ingresado, Carlos, es diferente a espacio en blanco. Como si es diferente, se cumple y seguimos por el camino del sí e ingresamos nuestra lectura anterior. Vamos a ingresarle 50. Una vez que le demos continuar, siguiendo la línea de flujo, nos va a mostrar otra condición en la cual nos pregunta que si lectura anterior es mayor a 0. Entonces, lectura anterior que tiene 50 es mayor a 0. Sí, por el sí, vamos por el camino del sí, valga la redundancia. Y ahora nos pide ingresar una lectura actual. Vamos a ingresarle 100. Cuando le demos continuar, seguimos la línea de flujo y vemos la siguiente condición que nos dice que si lectura actual que tiene 100, que voy a ingresar ahorita, es mayor a lectura anterior que tiene 50, entonces sí se va a cumplir la condición. Le damos continuar y ya nos va a mostrar por pantalla los resultados que hemos ingresado, que en este caso es usuario Carlos, total de consumo 50 y total a pagar $7.50. Para poder comprobar estos procesos, damos continuar, nos dice que la ejecución ha terminado con normalidad, le damos a aceptar y nosotros vamos a seguir nuestro diagrama, ya que al momento de ingresar todos los valores que nos pide nuestro diagrama, ya internamente hace el proceso y lo que nos hace el programa es mostrar directamente los resultados. Nosotros vamos a hacer la prueba correspondiente para saber el cómo se realiza internamente ese proceso. Una vez que ya hemos comparado que la lectura actual que tenía 100 es mayor a la lectura anterior que tenía 50, me siguen con mi cursor me siguen con mi puntero del mouse para que no se pierdan. Como hemos comprobado que esa condición se cumple, vuelvo y repito, lectura actual que tenía 100 es mayor a lectura actual que tenía 50 por el sí. Continuamos el flujo de datos y vemos que vamos a realizar un proceso en el cual en kilovatios consumidos, que lo representa KC, va a almacenar la resta de lectura actual menos lectura anterior. Es decir, que lectura actual que tiene 100 menos lectura anterior que tiene 50 va a dar como resultado 50 y se va a guardar en KC. Siguiendo nuestras líneas de flujo, vemos que aparece la siguiente condición en la cual se pregunta que KC que tiene 50 es menor a 150. Y como si se cumple porque 50 es menor a 150, por el lado del sí tenemos el siguiente proceso, que es total a pagar, que representa la variable TP, va a guardar el proceso de multiplicar
kilovatios consumidos por 15 dividido para 100. Le damos a aceptar y seguimos la línea de flujo de datos. Me siguen con mi puntero en el mouse. Seguimos y nos ubica directamente hacia donde vamos a mostrar el resultado de las variables, como también el nombre de usuario que lo vamos a mostrar. Como podemos observar, entre comillas van a ir los mensajes que vamos a mostrar, como es usuario, total consumo y total a pagar. Estas comillas son simples, vale recordar. Y lo que son las variables no las ubicamos con comillas simples porque en ellas va a contener los datos que vamos a mostrar. Y lo que va entre comillas son los mensajes que nosotros queremos mostrar. Le damos a aceptar. Como podemos observar a simple vista, hemos realizado la prueba correspondiente a nuestro diagrama y por ende cumple todas las expectativas. Pero ahora nos vamos a equivocar de forma intencional para poder verificar si se cumplen ciertas condiciones que se puedan presentar en este diagrama. Comenzamos ejecutándolo. Como ya sabemos, le damos clic al botón ejecutar. ¿Qué pasa ahora si yo en la variable nombre de usuario digito un espacio en blanco? Presionamos la combinación de teclas ALT más 39, damos un espacio con la barra espaciadora, otra vez presionamos al 39 y le doy continuar. Y como vemos, nuestro programa ya nos envía un resultado por pantalla que no nos muestra absolutamente nada. ¿A qué se debe eso? A que como hemos ingresado un nombre de usuario en espacio en blanco y en la condición que vemos, preguntamos que si nombre de usuario que tiene espacio en blanco es diferente a espacio en blanco, como no son diferentes, porque espacio en blanco no es diferente a espacio en blanco, entonces nos vamos por el camino del no, porque por este lado se va la condición. Me siguen con el puntero del mouse. Vemos que no hacemos nada. Seguimos la línea de flujo y nos envía directamente a mostrar la salida. Y es por eso que nuestro diagrama de flujo nos va a mostrar que no tenemos ningún dato. Entonces, ese es nuestro segundo error, porque el primero, recordemos, es que no hemos ingresado mensajes que nos permitan describir qué es lo que vamos a hacer en nuestro diagrama. Y el segundo error es que al momento de ingresar un espacio en blanco no controlamos que solo ingresemos nombre de usuario. Eso lo vamos a realizar en nuestra segunda parte del video tutorial, y en la cual se denomina programación estructurada, la cual nos permite validar y controlar que los datos ingresen correctamente y no nos permite ingresar datos inválidos. Ahora vamos a realizar otra prueba. Ingresemos esta vez de forma correcta un nombre de usuario. No se olviden, con comillas simple. En este caso nuestro usuario va a ser María. Le damos continuar. Ahora nos pide la lectura anterior. Ingresémosles -50. Le damos continuar. Y como podemos observar, nos manda ahora a la salida y solo nos muestra el nombre de usuario María y el total de consumo y el total a pagar 0. ¿A qué se debe eso? Vamos a explicarlo. Le damos continuar
Como vemos en la primera parte sí se cumplió nuestro diagrama, porque María sí es diferente a espacio en blanco. Ahora nos pide una lectura anterior que habíamos ingresado menos 50. Entonces seguimos el flujo de datos y vemos nuestra condición y preguntamos que la lectura anterior, que tiene menos 50, es mayor a 0 por el no, porque no es mayor a 0, nos vamos por el camino del no. Menos 50 no es mayor a 0, es un número negativo. Entonces nos vamos por el no, seguimos nuestro diagrama, nuestras flechas de flujo con mi puntero del mouse para que no se confundan. Seguimos y como vemos nos envía a la presentación de nuestro resultado. Es por eso que nomás nos presenta el nombre María. ¿Por qué? Porque sí se cumplió esta condición, pero la condición de acá de lectura anterior no se cumple porque habíamos ingresado un número negativo. Continuando con nuestras verificaciones para poder comprobar si un diagrama de flujo está correcto, vamos a otra prueba. Damos a ejecutar, ingresamos un nombre de usuario, vuelvo y repito con comillas simples. Esto lo hago para que no se olviden, ya que a algunos les puede resultar tedioso el estar explicando procesos que ya saben, pero para otros, como siempre digo, resulta más beneficioso porque así asimilan de mejor manera el aprendizaje. En este caso vamos a ingresar Pedro. Le damos continuar. Ahora vamos a ingresar una lectura anterior. Ingresémosle 50. Continuar. Ahora nos pide, siguiendo el diagrama de flujo, una lectura actual. Le damos menos 100 a la lectura actual. Y como podemos observar, aquí hay otro error, porque anteriormente habíamos supuestamente validado de forma correcta la lectura anterior, y si seguimos la flecha de flujo después del ingreso de lectura actual, no tenemos una validación de lectura actual, sino que directamente preguntamos que si una lectura actual es mayor a la lectura anterior. Ahí está nuestro error. Ya, le damos continuar ahora y nos va a mostrar usuario Pedro y el total de consumo y el total a pagar 0. ¿A qué se debe eso? A que cuando ya estamos en lectura actual le ingresamos menos 100 y va a preguntar si lectura actual que tiene menos 100 es mayor a lectura anterior que tiene 50. Y como sabemos, un número negativo nunca es mayor que un número positivo. Entonces nos vamos por el camino del no. Me siguen con mi puntero del mouse para que no se pierdan. Como podemos observar, no hacemos nada. Salimos y nos muestra nuestra salida, que es usuario Pedro y el total de consumo, y sí, en los kilovatios consumidos y el total a pagar como 0, porque habíamos ingresado números negativos. Y como vemos, ese es otro error. Como no debemos olvidar, siempre un diagrama debe de cumplir todas las posibles condiciones que se presenten. Entonces, para poder realizar un diagrama de forma más estructurada, vamos a realizar una segunda parte de este video tutorial. Y como podemos observar, después de mostrar la pantalla, finalizamos con el símbolo fin. Muchas gracias por su atención y estén atentos al segundo video tutorial, en la cual este diagrama, que lo hicimos de manera sencilla, lo vamos a pasar de forma estructurada, ya que aquí, como siempre repito, a simple vista, si ingresamos los datos correctos, se va a cumplir nuestro diagrama, pero si ingresamos
valores negativos o espacio en blanco como hemos observado, no se va a cumplir nuestro diagrama. Para lo cual, vuelvo y repito, vamos a realizarlo en la segunda parte del video tutorial de una forma estructurada, la cual ya nos va a permitir controlar e ingresar datos correctos y que se realicen todos los procesos de forma controlada y que no haya ningún error. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en un nuevo video tutorial.